A continuación, doy paso a nuestra segunda ponente de hoy. Ella es Maribel Rodríguez Olmo, evaluadora externa de propuestas de H2020, experta en tecnologías del hidrógeno, innovación y desarrollo. Hemos contado con ella en la primera edición del Avante Venture y volvemos a contar con su experiencia a la hora de preparar propuestas por su amplio conocimiento en esta compleja tarea en la que las empresas extremeñas debemos poner atención. Maribel, cuando quieras. Muchas gracias. La verdad, un placer participar de nuevo con vosotros. Es un reto, además, participar después de Ami. Me ha encantado su ponencia y vamos a ver cómo muchas de las cosas que ha dicho ella a nivel personal lo vamos a poder aplicar a nuestros proyectos, ¿vale? Para poder obtener esa financiación. Yo le he hecho caso desde el principio, he cogido mi vaso de agua para intentar hacer la ponencia lo mejor posible, con lo cual, lo primero que voy a hacer, voy a intentar compartir pantalla con vosotros. A ver si lo podemos ver. ¿Me avisáis, por favor, si lo podéis ver? ¿Lo vemos? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Y como bien decía ella, yo voy a empezar esta ponencia con una breve historia. Y va de una niña que desde los 6 años le encantaba tocar el piano. Tocaba el piano a todas horas, intentaba aprenderse todas las partituras posibles, hasta que a los 16 años, pues a su ciudad fue un reputado director de orquesta, y entonces ella pues tuvo la oportunidad de hacer una audición con ese director. Cuando terminó su participación, pues el director lo que le dijo es que no, que lo había hecho fatal, que no le había gustado nada y que no pasaba a la siguiente fase. Con lo cual ella pues se vino abajo, dijo, esto no soy para esto, la verdad no se me da nada de bien. Con lo cual al tiempo ella pues se dedicó a ser cajera en un supermercado, tuvo su trabajo, su familia, su vida, y dio la casualidad de que años después pues ese mismo director hizo un concierto, planificó un concierto en su ciudad, al que ella pues dijo, oye, tengo ganas de ir y quiero ir. Le encantó el concierto, la verdad, de primer nivel, y justo después del concierto tuvo la oportunidad de hablar de nuevo con ese director. Y le dijo, me ha encantado tu obra, la verdad que es impresionante, y solamente quería decirte que yo pues había pasado una audición contigo, pues lamentablemente no pasé porque me dijiste que lo había hecho muy mal y no había pasado a la segunda fase. El director le dijo, pero si es que eso es lo que yo le digo a todos. Realmente, si tú persigues tu sueño, eres tú la que tienes que creer en él. Y eso también se aplica mucho a esto de las propuestas. No tenemos que desistir si a la primera no somos los ganadores, porque la verdad es que es un reto muy competitivo, pero tenemos que creer en nuestra idea. Empiezo con la presentación. Yo llevo 14 años dedicándome a I+D, tanto desde el punto de vista de empresa intensiva en I+D como desde el punto de vista de evaluadora dentro de la Comisión Europea, con lo cual pues, puedo contar a partir de esas dos vertientes, desde la evaluación y desde primera persona, que he intentado optar a esa financiación tanto nacional como regional como europea. He participado en muchas propuestas, en más de 72, he hecho una especialización en Bruselas, y esa parte de empresa, que también es muy necesaria dentro de nuestras propuestas, pues he intentado afianzarla con un MBA. En la empresa en la que trabajo tenemos un departamento específico que ayudamos a otras empresas también a buscar esta financiación y apoyarse pues, cuando al principio pues, estamos un poco más verdes, ¿no? Que no conocemos bien este ecosistema de la financiación de la innovación, pues que podamos nosotros ayudar de primera mano a estas empresas pues, a esa búsqueda activa. Pero ahora no me voy a centrar en buscar financiación, sino en tener clara nuestra idea para redactar una buena propuesta. Y para eso tenemos que aterrizar la situación en la que estamos. Y esto quiero compartir primero unas breves diapositivas con vosotros. Es verdad que la financiación de I+D está creciendo. Lo que pasa es que no ha recuperado los ritmos de inversión que teníamos pre-crisis, ¿vale? Eso es un reto adicional con el que nos encontramos. Fijaos que un país como España y una empresa, y no tengo acciones en Apple, una empresa como Apple, que se me va aquí, tienen la misma intensidad de gasto interno total en I+D, prácticamente igual, con lo cual al final esto también pues nos pone un reto por delante, ¿no? Hay países que sí que reciben más financiación de I+D y otros menos. Nosotros
todavía estamos en mejora y en crecimiento, no recibimos mucho y nuestro reto es mayor. Como vemos aquí, respecto a la Unión Europea, nosotros todavía no hemos recuperado el ritmo de otros países respecto a los inicios de la crisis. Y esto es un problema en que nuestro esfuerzo debe ser mayor y nuestras propuestas deben ser lo más competitivas para poder optar a este tipo de financiación, porque financiación nacional hay poca, entonces nos vamos cada vez más a esta financiación europea. Y otro problema adicional es la escasa tasa de ejecución presupuestaria. Ya no es solamente la inversión en I+D que recibimos, sino que según los datos de Ecotec, en 2019 el 51,3% fue ejecutada y el resto no fue ejecutada, es decir, del dinero que se destinó a I+D al final, porque la convocatoria no salió, porque al final no se obtuvieron las propuestas adecuadas, no se ejecutó esta inversión en I+D. Con lo cual aquí tenemos un reto por delante de mejorar todos en que al final seamos lo más eficientes posible en gastar esta financiación, en dedicar esta financiación. Tenemos que hablar también, y es importante que los conozcáis, la distribución de los fondos para la recuperación. Muchos de vosotros ya lo habréis oído hablar. España va a recibir 140.000 millones de euros dedicados a la recuperación y a la transformación y resiliencia de la economía española. Estos fondos se van a dedicar según temáticas y, como podemos ver aquí, el 17% va a ir para I+D. ¿Vale? O sea, esto también es un balón de oxígeno importante para poder posicionarnos estamos todavía en una situación muy complicada, intentar ser lo más inteligentes posible, de utilizar los fondos lo mejor posible para reactivar nuestra economía y reactivar nuestra innovación, que es al final lo que nos va a situar en una posición competitiva. Y estos son la distribución de estos fondos, como decía, todavía no está todo cerrado, pero solamente por dar una pincelada, prácticamente el 50% será distribuido en formato de préstamo y el 50% aproximadamente en formato de subvención. Y ahora os contaré que distintos proyectos aplican a distintos tipos de financiación, ¿vale? Si es a préstamo o si es a subvención. ¿Y cómo estamos en España? La situación de los últimos años. Según el INE, pues vemos que hay una clasificación, esto está publicado, lo podéis buscar, hay una clasificación por provincias de que al final algunas pues están más posicionadas en actividades innovadoras que otras. Extremadura, en este caso, todavía tiene que recibir un empujón muy grande en este tema de la innovación. Por esto, estos congresos, como los que está organizando Extremadura Avante, son tan necesarios para al final impulsar la economía, porque al final la I+D tiene su tasa de riesgo y de fracaso, no nos vamos a engañar, pero es realmente lo que va a impulsar que podamos posicionarnos en ese mundo VUCA que también comentaba Ami, que al final van a haber muchísimos cambios, muchas nuevas profesiones, muchas variaciones, por ejemplo, en el uso de la energía, que es un poco más a lo que yo me dedico, en esto de la I+D, con lo cual vamos a tener que ponernos las pilas en reactivar nuestra innovación, nuestra creatividad, para posicionar nuestras empresas en un lugar puntero. A principios de este año, un poco también vinculado con esto de la pandemia, la Unión Europea hizo una reflexión sobre el estado de la innovación en los distintos países, haciendo una reflexión de cuáles eran los principales problemas, pero cuáles eran también las posibles soluciones. Respecto a problemas, ya os los he comentado, pues hay todavía bajos niveles de inversión en I+D, el gasto de I+D, pues sobre todo en el caso de las grandes empresas, que también esto no lo he comentado, pero en el ratio de innovación de euros dedicados a innovación entre pymes y empresas, hay una gran diferencia de que las pymes son las que más están impulsando esto de la innovación, que al final parece un poco extraño de asimilar, porque dicen, bueno, pues las grandes empresas tienen más dinero, pero realmente las pequeñas empresas son las que tienen más necesidad de transformarse, de mejorar y de estar siempre ahí a la vanguardia, pues para ser competitivas. Con lo cual, al final, estas pequeñas empresas son en porcentaje más innovadoras. Otro de los problemas era que el empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimiento se encuentra muy por debajo en la media de la Unión, con lo cual aquí
pues también tenemos que promover no solamente el empleo, sino el empleo tecnificado. Pero no nos quedemos en los problemas, vamos a verlo en positivo, vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a enfocarnos en las soluciones. Y en esto también están los fondos que vamos a recibir en intentar transformar nuestra sociedad, nuestra cultura, en ser más innovadora, fomentando el emprendimiento, fomentando la creación de nuevas empresas emergentes y ayudar, pues esto, que haya más competitividad y que haya más transición a que estas empresas cada vez puedan, pues, tener una envergadura mayor. Se tiene que fomentar también esa cooperación entre el mundo académico y las empresas. Muchas veces parece que las universidades están investigando en el sexo de los ángeles y que solamente quieren hacer publicaciones en revistas de impacto. Y esto tiene que cambiar también. Es verdad que muchas universidades, y por supuesto no se puede generalizar, están haciendo cosas muy de utilidad para empresas, pero se tiene que intensificar esa colaboración en, oye, a lo mejor la empresa tiene una idea maravillosa, pero no tiene los medios para poder hacer. Entonces, esa colaboración con otros centros de investigación pues puede impulsar que al final consiga sus metas. Y luego, por supuesto, mayor armonización entre las infraestructuras y los proyectos de I+D. No se trata de replicarlo todo en todos los sitios, es decir, que cada comunidad autónoma tenga su centro de energía, su centro de hidrógeno, su centro de todas las tecnologías, sino que al final afianzar un poco ese aprovechamiento inteligente de los recursos, de que facilita estos fondos, además un poco, no es que lo facilite, sino que lo promueve, la utilización de recursos que a lo mejor no son los que tú tienes más a mano, pero que puedas colaborar incluso con un centro europeo puntero y a la vanguardia de lo que estás haciendo tú, pero que por estos mecanismos de financiación te permita tener esa colaboración más estrecha. Y aquí es un concepto nuevo y este concepto cada vez lo tenemos que tener más interiorizado. Y ya no es solamente la innovación, es la eco-innovación. Y esto es una prioridad estratégica dentro de la Unión Europea y dentro de nuestro país. Al final, todas las tecnologías que nosotros promovamos tienen que tener una competitividad, por supuesto, tienen que perseguir esta competitividad, pero tienen que tener una sostenibilidad. Es decir, tenemos que integrar esos criterios de impacto medioambiental, de reducir ese impacto, desde la etapa de diseño de producto, pensar en cómo lo podemos reciclar, cómo lo podemos valorizar, cómo se puede transformar, para que al final sea un producto, una industria que sea sostenible, ¿vale? Porque al final, ya os lo voy a contar luego según avance la presentación, pero el 35% de todos los fondos de la financiación de I+D que va a destinar Europa, el 35% van a ir a estos criterios, a sostenibilidad y a mejora medioambiental, que no solamente es plantar árboles, sino que al final nuestro proceso, nuestro producto, sea lo más eco o lo más medioambientalmente sostenible posible. Vale, entonces, como ideas generales, son más o menos las que os he ido contando. Y ahora, ¿cómo promover la innovación? Es verdad que esto supone un poco también, como decía Ami, salir de nuestra zona de confort. Muchas grandes empresas, como ya os he comentado, u otras empresas, se plantean, bueno, pues es que si lo que estoy haciendo me funciona perfectamente, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, pues te tienes que plantear porque tu contexto va a cambiar muchas veces, con lo cual tienes que intentar siempre estar ahí con ese radar encendido de que tú te tienes que ir adaptando a ese nuevo contexto, ¿vale? Entonces, ¿cómo promover la innovación? Primero, cuestionar tu entorno y darte cuenta de los cambios en los que está viviendo tu sociedad y ver cómo tú puedes dar una respuesta a esos cambios. En segundo lugar, expresar tus ideas. Es verdad que hay mucha gente que tiene mucho miedo a expresar sus ideas porque ya de inicio la bloquean y dicen que es una tontería. Bueno, no tengamos miedo a expresar las ideas y por otro lado está el otro rango de personas que tienen una idea, piensan que es la idea más maravillosa del mundo y ya se enamoran de inicio de la idea y no se dan cuenta de que a lo mejor puede tener unas mejoras por opiniones que ha recibido de agentes externos, con lo cual expresar nuestras ideas, pero no enamorarnos a la primera, es decir, estar abiertos a decir, oye, pues esto que me ha dicho esta otra persona o esta otra entidad pueda tener sentido para así hacer mi idea pues, más competitiva. Por lo cual, aceptar las ideas de otros. Grupos mixtos. Esto cada vez se ha estudiado que es más fundamental. Las personas que vivimos en una misma zona, en un mismo rango social, en un mismo contexto, tendemos a pensar de manera similar.
Esto, pues al final nos acorta nuestro punto de mira. El generar grupos más variopintos, grupos multiculturales, grupos diversos de hombres, de mujeres, al final lo que hace es poner en común distintas opiniones y distintos puntos de vista. Y esto enriquece muchísimo las propuestas que se presentan para conseguir financiación. Debemos aprender del riesgo, o sea, aceptar este riesgo. Sabemos que, ya os lo he comentado, no todas las innovaciones, no todo es color de rosa, o sea, tenemos que aceptar que vamos a poder fracasar y que muchas veces a la primera no vamos a conseguir todo lo que esperamos, pero tenemos que asumir esto como un aprendizaje, ¿vale? Y luego, finalmente, medir los resultados. No vale decir, bueno, yo estoy como loco haciendo ideas, poniéndolas sobre la mesa, presentándolas, no. Hay que medir los resultados porque al final lo que no se controla se descontrola y no sabes ni en lo que has fallado, ni por qué has fallado, ni tienes ni ese aprendizaje de qué es lo que puedes mejorar. Y aquí os planteo un plan de acción, ¿vale? De pasar de nuestra idea a pasar a nuestro proyecto que ya ha recibido esta financiación. Primero, definir muy bien qué es lo que quiero hacer. Ahora vamos a entrar más al detalle, pero esto es muy importante, ¿eh? Muchas veces, muchas entidades ven una convocatoria y dicen, ¡uy, financiación! Voy a adaptar mi idea como sea, para conseguir participar en esta convocatoria. Eso es un error. Ten claro lo que quieres hacer tú y luego ya busca financiación, pero primero que tu idea la tengas clara, porque si no al final le das tantas vueltas a la idea de una manera o de otra para adaptarlo a una convocatoria concreta que pierde el sentido para tu entidad y deja de estar alineada con tus necesidades, ¿vale? O sea que esto es un error. Luego, en segundo lugar, verificar que lo que quieres hacer es innovador, es decir, que no está ya hecho y que lo tienen ya implantado aquí al lado y tú lo quieres hacer de nuevo, porque muchas veces se financia solo la primera vez o las primeras veces, ¿vale? Evidentemente es eso, es el primero que asume un riesgo, pues es el que tiene que tener ese incentivo de financiación externa para asumir ese riesgo. En tercer lugar, tenemos que definir cuánto cuesta desarrollar mi idea. Y esto también es un punto muy importante. Yo he participado en propuestas que se ha pensado que la idea costaba desarrollarla 100.000 euros y ahora resulta que empiezas a sumar y llegas a 1 millón de euros. Es que ya te has quedado fuera ni de la convocatoria. Te dan 100.000 euros y ahora ¿qué haces con ella? Pues si se te valía 1 millón de euros hacerla. O sea, tenemos que tener muy claro esta cuantificación de cuánto cuesta desarrollar mi idea. Una vez tengo estas partes ya más o menos claras, buscar financiación. Aquí saber si necesito colaborar con alguien o lo puedo hacer solo, solicitar financiación y por último ya os daré unos tips de cómo gestionar eficientemente los consorcios. Idea. ¿Qué es una idea? Una idea no es generar algo totalmente rompedor y totalmente nuevo y además nunca, o sea, no es siempre generar un nuevo producto, puede ser una innovación en un nuevo producto, pero puede ser también en un servicio, puede ser en un proceso o puede ser incluso en un modelo de negocio, ¿vale? Esto es clave porque también es verdad que muchas empresas piensan, jolín, es que yo no tengo un nuevo producto que presentar, pero es que a lo mejor estás haciendo tu producto de una manera diferente o has implantado un proceso más sostenible que puede también recibir financiación. Con lo cual, ahí es bueno plantearse dentro de tu cadena de valor, desde tu materia prima hasta que tú lo vendes, ¿cuál es tu punto diferencial? ¿En qué estás innovando? Porque muchas veces el problema es que no sabemos identificar dónde estamos innovando, ¿vale? Y eso es clave. Aquí es lo que decía, se ha hecho un análisis en general de por qué pues, se han producido fracasos pues en las nuevas innovaciones que se han puesto en el mercado. Muchas veces, como veis aquí, son variopintas, pues por defectos de los propios productos, porque son los costes mayores de los previstos, porque hemos hecho un esfuerzo inadecuado de venta y ahora resulta que es que nadie conoce nuestro producto, no lo hemos comunicado eficientemente, o porque no era el momento, ese producto es perfecto, es maravilloso, pero es que el mercado en ese momento pues no es capaz de incorporarlo, o porque no hemos sido muy ágiles y la competencia se ha puesto las pilas y lo ha hecho antes que nosotros. Vale, algunas claves de una idea bien definida. Ya os he dicho que tenemos que tener claro que nuestra idea la primera no va a ser la mejor, tenemos que ser un poco flexibles en intentar incorporar mejoras, pero la idea en general de cara a la evaluación, y aquí ya me pongo el gorro de evaluadora de proyectos, tiene que ser una idea bien definida y clara, tiene que ser útil. O sea, en el fondo, yo, ahora soy la evaluadora, os estoy dando financiación para algo que va a beneficiar a la sociedad. Si no le veo realmente esa utilidad, ¿para qué
vamos a invertir fondos públicos para financiar esa idea. Tiene que estar planificada y esto también es clave. O sea, tiene que verse muy claro y muy estructurado qué partes de innovación, qué hay que hacer, qué fases tiene y qué condicionantes externos. Ahora lo veremos también en los riesgos. Debe ser algo realista, por supuesto ambiciosa, porque tiene que ser algo novedoso, pero tiene que ser realista y tiene que poder generar cambios significativos. Es decir, yo como evaluador tengo que decir, ostras, esto es súper rompedor, esto a mí me gustaría que estuviera en el mercado, ¿vale? O sea, de alguna manera tienes que convencer, enganchar a ese evaluador de que esta idea tiene un impacto real en la sociedad. Y aquí también os paso algunos comentarios sobre cuáles son los éxitos de los proyectos. Por un lado, y lo vemos aquí en la parte de la pantalla de claves del éxito en los proyectos, que tengan un alcance adecuado. Es decir, y esto dependerá mucho de la convocatoria a la que nos presentemos, si es convocatoria nacional, si es convocatoria regional, si es convocatoria europea, pero el alcance debe estar definido y debe estar acorde con lo que pide la convocatoria. Debemos tener un plan claro de gestión de estos proyectos, tener un sistema de gestión y control e involucrar a los usuarios finales. Esto es muy importante porque al final quien más va a testar ese producto que hemos puesto en el mercado es el usuario final, con lo cual si ya desde inicio lo involucramos dentro de nuestra propuesta, pues vamos a tener una información de muchísima utilidad para poder mejorar nuestra idea. Y esto también lo había dicho a mí, no perder el foco. Esto ya es muy importante. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer, ¿vale? Detallarlo, cómo de claro lo tenemos. Y si vamos en consorcio, que muchas de las convocatorias sí que te obligan, sobre todo las europeas, a ir al menos con 3 partners de 3 países diferentes, debemos asegurar que todos tienen claro. Todos los del consorcio deben de ir en la misma dirección. No vale un consorcio comparsa de que yo quiero esto, pero yo me sumo aquí a ver si pillo algo de financiación. Eso no vale. Y al final se ve, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, una vez tenemos clara esta idea y sin perder el foco, idea centrada, ahora es cuando tenemos que convencer a terceros. Y ya lo he comentado antes, pero otra de las claves que se está promoviendo dentro de la Unión Europea es el implicar al usuario final y el implicar todos los conocimientos externos que puedan reforzar nuestra idea. Esto se llama hoy como Open Innovation. Al final, que nuestra idea pues pueda estar compensada o pueda estar complementada con ideas de universidades, ideas de clientes finales, ideas de proveedores que nos ayudan a distribuir esa idea, o propios empleados de la compañía que no están en el departamento de I+D, pero que de alguna manera puedan aportar propuestas de mejora a las ideas que estamos promoviendo. Y este dato para mí fue impactante y es cierto, el 70% de las innovaciones exitosas provienen de los usuarios y no de los que están dentro del departamento de I+D. Al final tú, cuando estás con un objeto, con un artículo, tú ves qué es lo que puedes mejorar, ves lo que te gustaría tener de mejora en lo que estás consumiendo, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, involucrar a este usuario final en nuestro ciclo de mejora y de innovación es muy importante. Y aquí hay muchas estrategias, una de ellas, que es una de las que más me gusta, es esta de Design Thinking, que el lema, el leitmotiv es fracasa pronto, fracasa rápido y fracasa barato. Yo no lo pondría en fracaso, lo pondría en aprende pronto, rápido y barato. En realidad es hacer ciclos que se retroalimenten de primero comprender nuestro entorno, observar qué es lo que está haciendo otro, sintetizar nuestra solución, prototipar nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio e iterar. Es decir, voy a hacer un test 1, producto mínimo viable, y de aquí pues voy al producto 2, que ya es un poco más viable, o si no, al 3. Y entonces hacer iteraciones rápidas para al final llegar al mercado con un producto que ya ha sufrido varias retroalimentaciones de mejora. Y también hay distintas estrategias. Esta seguramente la habréis oído hablar, la de la estrategia del océano rojo y el océano azul. Bueno, yo puedo centrar mi innovación en rebajar el precio de mis productos, bueno, que también está bien realmente, pero aquí estamos luchando en una competencia mucho más brutal. Al final el crecimiento y el beneficio de las empresas se ve más reducido.
Sin embargo, si le damos una vuelta más y luchamos en la otra estrategia de océano azul, al final ya no es diferenciarnos en precio, sino diferenciarnos en algo diferenciador, es decir, o en calidad o en que nuestro producto es único por algo, con lo cual aquí estamos creando un mercado nuevo, porque estamos distribuyendo un producto o un servicio que tiene una innovación o una mejora incremental respecto a la competencia. Ya no tenemos que ajustar tanto en precio. Y esto es importante, conocer que nuestra idea es innovadora, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, si no es innovadora va a ser difícil que reciba financiación y aquí pues podemos optar pues, por búsqueda de patentes o buscar proyectos de I+D similares. La Unión Europea, a través del Participant Portal, ahora lo contaré, también tiene herramientas para que tú puedas ver qué proyectos se han presentado similares a los tuyos y así ver pues, qué es lo más fácil que financien o no. ¿Dónde podemos también identificar que esta idea es innovadora? Boletines de vigilancia tecnológica de la Oficina de Patentes, que además estos son gratis, en el Participant Portal, como ya os he dicho, una herramienta que tiene nueva la Unión Europea que se llama Team Tool, que lo que te hace es, según una temática concreta, te identifica cuáles de la Unión Europea de las entidades han participado antes en esa temática y luego, por otro lado, qué proyectos son los que han presentado, ¿vale? Con lo cual es una herramienta útil también en búsqueda de socios, porque dices, ostras, este ya ha trabajado antes que yo en esta temática, quizá pueda participar conmigo en esta nueva propuesta. Para también saber si es innovador, pues sobre todo tenemos que alinear nuestra idea con lo que se está demandando. Y aquí hay muchos documentos de referencia de estado del arte, de estado de la técnica, pues para saber si eso ya se ha hecho, si eso no, si eso se promueve ahora, se incentiva. Y esto es muy interesante que dependiendo de la idea que vayáis a presentar, hagáis una búsqueda un poco más en detalle de ver pues qué asociaciones sectoriales hay en esa línea de actividad, qué documentos de referencia hay para saber un poco los puntos clave de lo que se demanda dentro de una temática concreta. La idea debe tener una invención. Muchas veces hay convocatorias que te piden específicamente lo que busco y hay otras que te dejan más libertad para que tú decidas. O sea, solamente te dicen, resuélveme este problema y tú búscate la vida, ¿vale? Eso se llama bottom-up. Ya os lo he dicho también, favorecer equipos multidisciplinares y lo que se fomenta es cada vez que haya participación de nuevas entidades, que al final no sean las mismas las que, oye, ya se han aprendido cómo participar aquí y que sean siempre las mismas las que reciban financiación. No, se incentiva que al final sean nuevas empresas y nuevas entidades las que vayan entrando en este ecosistema, ¿vale? O sea, que eso da un punto diferencial. En innovación, que sea algo útil y que cada vez más tenga un business plan, lo que no se busca, lo que se trata de evitar dentro de la Comisión Europea ahora mismo, bueno, dentro, entiendo desde otros organismos igual, es que según acaba la financiación de un proyecto, se muere el proyecto. O sea, lo que se busca es que ese proyecto, con esa financiación inicial, se le haya dado un impulso para que luego el proyecto pueda ser viable por sí mismo, ¿vale? Eso también depende al final si el proyecto acaba en un TRL más bajo o más alto, ahora os diré esto de los TRLs, en un estado de desarrollo mayor o menor, pero lo que se intenta es que sea sustentable y sea sostenible después de este proyecto. Y al final innovar no es inventar algo nuevo desde cero, sino es crear mejoras también a los productos existentes. Estos son los criterios de evaluación dentro de los proyectos. Excelencia, mercado, implementación y comunicación, ¿vale? Comunicación también veremos que va a ser muy importante. Excelencia. Buscamos que la idea sea la mejor, que sea ambiciosa, que sea nueva, pero que sea creíble. Impacto, que favorezca la competitividad, el desarrollo, el impacto ambiental se mejore, el impacto social y al final que comuniques tu proyecto. E implementación se valora en una tercera vía que el consorcio que está detrás sea capaz de desarrollar esa idea. Esto de los TRLs es importante que conozcáis respecto a los distintos grados de desarrollo. TRL1 sería investigación básica, TRL9 ya está en mercado. Entonces, según la convocatoria, así aplica un TRL diferente, ¿vale? Porque siempre no se financia la innovación en el mismo estadio, dependiendo de si es empresarial o si va a ser específico para empresas. Necesitamos conocer a dónde queremos generar ese impacto, si no en nuestra región, en nuestro ámbito nacional o en el ámbito europeo, ¿vale? Porque hay distintas convocatorias ahí y es importante conocer si podemos ir solos o si debemos ir en consorcio.
Aquí no voy a entrar porque sé que ya habéis recibido esta información de otros ponentes, pero lo que quiero que veáis es la cantidad de distintas convocatorias que hay en este ecosistema de la innovación, con lo cual ahí es importante que vuestra idea la tengáis clara y luego ya buscaremos la financiación más adecuada, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta estos criterios del Green Deal. ¿El Green Deal qué es? Europa se ha dado cuenta que no llegamos a los criterios de descarbonización que nos hemos marcado, entonces ha puesto sobre la mesa un programa específico, Green Deal, para mejorar la sostenibilidad de nuestros proyectos, ¿vale? No voy a entrar al detalle porque ya veo que voy justa de tiempo, pero quiero que tengáis muy claro esto que os he dicho. Al final, esto del Green Deal, que tiene una dotación de 1.000 millones de euros, lo que se centra es en mejorar en nuestra sostenibilidad, si estamos hablando desde granja a la mesa, si estamos hablando de movilidad, si estamos hablando de industria, si estamos hablando de edificios. Esta convocatoria tiene distintos roles y distintas aplicaciones a donde podéis optar, ¿vale? O sea, no es totalmente transversal, sino que está desglosada por líneas de actividad. Este es el Participant Portal, como vais a poder tener las presentaciones, os dejo aquí los links para que podáis entrar. Lo que se busca es que la información cada vez esté más centralizada posible y para que conozcáis, a partir de 2021 empezamos nuestro programa nuevo, nuestro programa marco nuevo, que se llamará Horizonte Europa. Está desglosado por pilares, pero aquí lo que tenéis que tener en cuenta es las prioridades que marca. Al final, la transición climática va a marcar, como ya he dicho, el 35% del presupuesto. La digitalización va a ser clave y la recuperación justa e inclusiva después de la pandemia. O sea, se va a reforzar aún más si cabe que esta cooperación, que lo que se ha aprendido en Alemania respecto a ciertas cosas se pueda aplicar y transferir a España, que lo que se ha aprendido en Francia pase lo mismo con Italia, es decir, que haya una colaboración más intensiva de manera transversal. Estas son algunas herramientas a nivel nacional, tampoco las voy a comentar porque las vais a ver en detalle, pero estas son más convocatorias, como veis hay a nivel nacional, europeo y regional, pues aquí tenéis unos detalles. Y ahora vamos a hablar de la formación del consorcio. Aquí es importante ver que los colaboradores con los que nos tenemos que juntar tienen que ser los mejores, ¿vale? No intentar ir con los de siempre o con los amigos o meter socios comparsa que al final no aporten nada a nuestra propuesta. Y hay distintas herramientas de búsqueda de socios. Una a remarcar sería la European Enterprise Network, que ayuda principalmente a las pymes a la búsqueda de contactos y aparte le da ayuda y soporte en esta parte de preparación de propuestas también de una manera gratuita, con lo cual es interesante que la conozcáis. Búsqueda de socios, ya os he recomendado también la participación en agrupaciones sectoriales, esto es importante para que conozcáis vuestro ecosistema, ¿vale? Quién está haciendo otras cosas y decidir si sois coordinadores o no. Es verdad que el coordinador va a trabajar más dentro de las propuestas, pero tiene su valor añadido porque tiene una mayor visibilidad y aparte tiene un contacto más directo con el financiador y con la gestión de los fondos, ¿vale? Al final de nuestro consorcio, el evaluador debe pensar que le gustaría estar dentro de ese consorcio, con lo cual, imaginaos, debe ser lo más competitivo posible. ¿Cómo presentar una propuesta? Y aquí un poco de psicología. ¿Le gustas a quién? A quien te entiende, le sorprendes y en cierto modo te admira. Pues llevado al término de las propuestas, debe ser eso lo que debe pensar el evaluador de tu idea. Le debe gustar, la debe entender porque tiene que ser claro y le gustaría estar dentro de esa idea, ¿vale? Con lo cual, eso es importante. Primero, que estructuremos lo mejor posible nuestra idea con nuestros objetivos, nuestros entregables y nuestros hitos de una manera muy fácil de entender, sin utilizar palabras clave muy técnicas que el evaluador a lo mejor no entienda porque no tiene por qué ser específico conocedor de esa tecnología. Y tener un plan de trabajo que el evaluador diga, jolín, es que este lo tiene claro, tiene claras las tareas, la duración de sus tareas, quién hace las tareas, qué cargo de trabajo tiene cada tarea. Es decir, planificar muy concienzudamente el trabajo que vamos a hacer. Aquí os pongo un ejemplo de un desglose de los Work Package en una propuesta europea para que lo veáis, pero al final cada actividad debe de llevar asociado su personal y su presupuesto correspondiente. Entonces, como en la redacción, algunos tips, y ya lo había dicho también la anterior ponente, el resumen ejecutivo es clave. En los 5 primeros minutos de esa lectura de la propuesta, debes enganchar ya al evaluador con que tu propuesta es de las mejores.
debes de ser ambicioso, pero no excederte en esas promesas. Y al final, lo breve, si es bueno, dos veces bueno. Al final, mucha literatura aburre al evaluador también. La explotación comercial, esto es súper importante. Tenemos que tener claro el uso. Ya os lo he comentado aquí anteriormente, pero os dejo alguna presentación, o sea, alguna slide para que también lo veáis. Pero al final, estos fondos públicos deben generar un impacto en la sociedad, con lo cual sí que van a evaluar muy concienzudamente el impacto que ese dinero público va a tener al favorecer tu propuesta, ¿vale? En la documentación administrativa, por no aburrir y porque además ya voy un poco justa de tiempo, solamente comentar que no apuráis hasta el final los plazos. Yo he trabajado en propuestas muy competitivas que resulta que al final, porque no ha llegado a tiempo esa firma digital del socio X, se ha quedado fuera y te quedas fuera. Y todo el trabajo que has hecho se ha quedado fuera. Con lo cual, no apuréis, por favor, hasta el final del plazo para presentar esas propuestas. El presupuesto, solamente comentar que debe ser realista, pero debe ser adecuado y acorde a los objetivos que se piden. O sea, al final aquí el evaluador lo que pide, lo que va a ver es decir, ¿este me está intentando aquí rascar más dinero del que necesita o no? Debe de ser claro, o sea, al final debe ser ambicioso, por supuesto que sí, no nos quedemos cortos, pero no puede estar súper sobredimensionado porque es que también se nota. Solamente, y ya por último, es importante que el evaluador vea los riesgos de tu propuesta, ¿vale? O sea, tu idea puede ser estupenda, pero tú tienes que tener tu plan B a los distintos problemas que te puedas ir encontrando, tanto internos en la gestión de tu proyecto como externos. Y aquí tienes que hacer un plan de riesgos e integrarlo dentro de tu propuesta, ¿vale? Decir qué es lo que tú puedes mejorar si algo pasa de lo que tú inicialmente no es tu plan, ¿vale? Entonces, por último, algunas conclusiones. Al final, lo que os he dicho, los proyectos ganadores se deciden en las primeras páginas. Debemos contar con un consorcio sólido que no deje a nadie atrás. Esto es muy importante, esa parte inclusiva se debe de reflejar también en nuestras propuestas y debemos ser ambiciosos pero realistas. Y, como ya comentaba, no tomar a la ligera los plazos es fundamental para ir con calma y para ir con una propuesta lo más competitiva posible. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Me indica Andrés Hernández León, dice, ¿tenéis algún indicador que indique el porcentaje de proyectos que ha habido inversión y que se ha llevado al mercado como producto o servicio de éxito? ¿Tenéis? Andrés nos pregunta, nos llega esa consulta. La verdad es que desde la Comisión Europea, como tanto de CEDETI, esas valoraciones siempre las hacen a final de ciclo. Ahí yo no tengo el dato actualizado ahora mismo como para poder comentarlo, pero sí que es información pública que tanto el CEDETI como la Comisión Europea, sí, como están invirtiendo dinero público, al final es que es actividad obligada, ver qué impacto han generado con ese dinero público. Otra pregunta que nos llega dice, ¿qué consultas o qué recursos de consulta ya has identificado el portal del participante, has identificado bastantes en la presentación? Es cierto que como la vamos a subir y la vamos a difundir, todo este contenido va a ser de muchísima utilidad. Esta pregunta concreta creo que hace alusión a parte de tu presentación y es verdad que como son numerosos no se pueden, digamos, exponer o no se pueden desarrollar en profundidad, pero y otra cuestión que tenemos aquí es qué clave o qué importancia tienen las consultoras a la hora de elaborar propuestas, Maribel, consultoras que desarrollen y que trabajen con la memoria, porque evidentemente esa es una cuestión muy relevante a la hora del éxito. Sí, a ver, yo lo que recomendaría es, primero, mira en tu entorno qué cosas o qué ayudas públicas puedas tener en cuanto a herramientas. Ya os he comentado, The European Enterprise Network dedica ciertas horas gratuitas a la elaboración de propuestas, te ayuda en la búsqueda de socios. O sea, primero, mira a ver qué gratuito puedas tener a tu... Claro, recursos públicos que están. Exactamente, y que hay que utilizarlos. ¿Vale? Por un lado eso. Y por otro lado, también recomendaría, si las convocatorias, por ejemplo, vamos a presentar una convocatoria europea y es la primera vez que nos vamos a presentar, yo creo que es una locura ir solos. Más que nada porque siempre hay muchos canales, muchas cosas que tienes que tener en cuenta de cómo contar tu idea, de qué incluir, de cómo ahí la primera vez o las primeras veces
pues yo sí que recomendaría el contar con esas consultoras. Si ya vas siendo un participante más habitual, oye, pues ya tienes un aprendizaje, ahí ya te puedes plantear, oye, pues ya sé hacerlo, lo voy a hacer yo solo, ¿vale? Pero en las primeras veces sí que recomendaría colaborar con entidades expertas, pues con las que más afinidad cada uno tenga, pero que te ayude un poco a plantear tu idea y a comentarla de acuerdo a lo que se está pidiendo a nivel de la convocatoria. Ujú, ujú. Muy bien, Maribel, pues muchísimas gracias por tu participación. A Sabes vosotros. que nosotros la asignatura pendiente siempre es porque irrumpimos en un mercado como competencia desleal e intentamos asesorar y acompañar a las empresas en todo este recorrido, y es cierto que impulsamos la labor, la ejemplar labor que hacen las consultoras a la hora de asesorar y de preparar toda la documental y la gestión de este tipo de proyectos. Aprovecho la ocasión para recordaros que tenemos un 979.000, un teléfono gratuito para que podáis hacer consultas y para que os informéis de todas las ayudas y todos los recursos que hay a nivel regional, nacional y en este caso internacional. El Horizonte 2020 va a marcar el camino en el próximo programa operativo, y queremos incrementar la participación y que las empresas extremeñas se beneficien de esos recursos.